Así chicos, de esta forma empezamos oficialmente la clase del día de hoy. Como les decía, enfoque cultural, la parte 2, estudios de la comunicación desarrollados bajo el enfoque cultural. Y prácticamente hoy día vamos a hablar de lo que es la comunicación, la cultura popular y las dinámicas de grupo. Como les dije, es el último tema que vamos a ver. Los restos de las semanas que nos quedan, que son 4, que son de cuestiones evaluativas, de presentar actividades y cosas así. Entonces, me parece son 4 o 3, no estoy seguro, pero por ahí va, 3, 4. Vamos a revisar el cronograma más larguito. Bueno, ¿cuál es el objetivo de hoy? Pues hoy vamos a reflexionar a partir de algunas propuestas teóricas sobre el papel que juega la comunicación en la construcción de la cultura, tanto a nivel mediático como grupal. A veces piensan o hay muchas personas que relacionan comunicación social o teorías de la comunicación con comunicación mediática, o sea, comunicación en medios de comunicación. Pero también hay una rama que poco se la trata y creo yo muy importante, que es la comunicación grupal, o sea, en grupos más pequeños, comunicación no tan mediática, pero a nivel de grupo, y otra rama que se la trata muy poco, que para mí es la más importante de todas, que es comunicación interpersonal, o sea, de persona a persona. Eh, He visto, creo que hasta yo me incluyo ahí, como hay mucha gente que ha estudiado comunicación, pero que a nivel de comunicación interpersonal sus habilidades son bastante básicas, es decir, les es difícil mantener comunicación con otras personas. Eh, Hay un meme, no sé si lo han visto en internet, que dice, ¿cuál es el colmo de un comunicador? Que tu mujer te deje por falta de comunicación. Pasa bastante, créanme que pasa bastante. Es que porque cuando uno estudia comunicación generalmente se enfoca en la comunicación mediática, la comunicación persuasiva, pero poco se le da énfasis a la comunicación grupal, que es como digamos la que se desarrolla en el curso de ustedes, por poner un ejemplo, y la comunicación interpersonal, que es la que se realiza con tu familia, con tus amigos, con tu esposa, con tu novio, con tu novia, y esa creo yo que es la más importante. Lamentablemente no se le da mucha importancia. Pero bueno, algo mismo vamos a tratar el día de hoy. ¿Cuál es la agenda del día de hoy? Bueno, ya estamos haciendo una reflexión inicial sobre lo que vamos a hablar. Después voy a explicar el tema de forma breve, utilizando un mapa mental como la semana anterior, porque los temas ustedes ya los revisaron, hicieron un cuestionario. No creo que tenga sentido meterme a fondo con todo eso, sino más bien dejar espacio para que hagan un trabajo colaborativo, reflexivo, de esos que a mí me gusta, de ponerlos a pensar, ahí a debatir, a que sí, que 5 minutos más, profesor, que en 5 minutos me sale la idea. Esos trabajos son chéverísimos. Después vamos a presentar los trabajos. Bueno, el quiz no lo vamos a hacer hoy día, no creo que dé el tiempo. Pues vamos a dar las indicaciones para la siguiente clase, ¿sí? La siguiente clase, prácticamente no hay clase, prácticamente son exposiciones. La próxima semana vamos a hacer exposiciones. Hoy les voy a explicar. Hoy día al final de la hora, nos vamos a organizar para las exposiciones de la siguiente semana. Sí, en la hora de tutoría nos vamos a organizar para eso. Y bueno, partamos de donde estábamos la semana anterior. En la semana anterior, pues vimos estos temas que les muestro acá. Vamos a recordar un poquito, ¿sí? Estamos en la unidad de los estudios culturales, ¿no? O sea, la comunicación, cómo influye la comunicación en la formación y deconstrucción de la cultura. El primer tema del cual hablamos es proximidad cultural. El tema de que hay personas con las cuales estamos más cercanas culturalmente, hay personas con las que estamos más lejanas culturalmente. Y la comunicación juega un papel muy importante en eso. Y de hecho, las personas que defienden esto creen que se puede deconstruir la cultura a través de la comunicación. Un claro ejemplo son las personas que defienden el famoso lenguaje inclusivo, ¿no? O lenguaje de género, algo así le llaman, que no es niños ni niñas, sino niñes, ¿no? Eso está, yo tenía una compañera hice un curso de coaching hace un tiempo en Argentina, y en Argentina está bastante arraigado ese tema del lenguaje de género y esas cosas. Y la profesora nos puso a trabajar en parejas, ¿no? En parejas. Eh, Era como el compañero de aprendizaje. Y me tocó con una compañera de corte feminismo radical que utilizaba mucho el lenguaje de género. Y a mí me tocaba leerle a ella sus trabajos. Para mí era un choque bastante drástico. Yo puedo decir que estábamos culturalmente muy distantes. Ella utilizaba términos como, no decía el mundo, decía la munda. No se refería a mis hijos, a mis hijes, no se refería a mi familia, se refería a mi manada, a mi compañera de viaje, mis compañeros, y era un lenguaje así bastante radical. A mí me chocaba porque yo vengo de un contexto un poco más conservador, todavía un matrimonio de hombre, mujer, influenciado por una familia
bastante católica. Yo no soy religioso, pero bueno, me crié en un entorno yendo a misa y todo eso, entonces eso me chocaba bastante. Y cuando hacían trabajos, nosotros teníamos que leerle a ellos y ellos tenían que leerlos a nosotros. Y yo sí le sentía que se aguantaba las ganas de darme duro por mi forma de pensar, pero no podíamos hacer eso, solamente teníamos que hacer sugerencias y cosas así. Alguna vez yo puse que me preocupaba mucho el tiempo que mi esposa pasaba cuidando a mi hija y que iba a procurarme desocuparme más pronto del trabajo para ayudarle y que mi esposa pueda tener más tiempo libre. Y ella me puso ahí, pero ¿será que tú eres el que le das permiso? O sea, tú tienes o sea, así en esas palabras, ¿tú le das permiso o qué? Como que le chocó, como que dijo, no, que no aguanté más, hasta que nomás llego. Era un choque cultural muy distante entre dos personas latinoamericanas de culturas en teoría parecidas, ¿no? Pero eso es lo que pasa cuando te encuentras con personas que somos muy distantes culturalmente, ¿no? No hay una, no se entiende uno se entiende mejor con las personas que con las cuales estás más próxima de tu cultura, ¿no? ¿Y qué es esto de la cultura? Bueno, lo habíamos definido como el conjunto de costumbres, ideas, hábitos, tradiciones, formas de ver la vida, que la gente lo asume como que eso es así y ya no está en discusión. Eso es la cultura, ¿no? Como yo les había puesto el ejemplo del trabajo, ¿no? En nuestra cultura trabajar es lo correcto. Entonces nadie te va a discutir que está malo trabajar. Eh, si sale, más bien si sale alguien por ahí que dice yo no quiero trabajar, me voy a recorrer el mundo, voy a mochilear, voy a vivir ahí a dedo, todo, ahí choca. Ese está desencajando en la cultura, ¿no? Y esto es diferente dependiendo del país y del contexto, pero en cada país tienen diferentes aspectos, ¿no? Por ejemplo, aquí en el Ecuador sería impensable pensar que una mujer no puede conducir o no puede votar, o que tenga que andar totalmente tapada de pies a cabeza y caminar detrás de un hombre. Pero eso es aceptable en países fundamentalistas del islamismo, por ejemplo. Y pese a que en nuestro país es inaceptable, ven a políticos disque defensores de los derechos de las mujeres reuniéndose con los presidentes de esos países de allá, donde hacen esas cosas a las mujeres. Es medio chocante, ¿no? Mientras acá dicen que sí, que el derecho de la mujer, todo, pero ahí están las fotos en internet reuniéndose con los presidentes de Irán y esas cosas, ya a uno le choca cómo te reúnes con un país donde azotan a los homosexuales y donde las mujeres son vistas como poca cosa y dices que eres defensor de los derechos de las mujeres. Pero bueno, ese ya es otro tema. Después tenemos el tema del relativismo cultural. ¿Qué es el relativismo cultural? El hecho de que no existe una sola cultura, sino de que existen muchas culturas y muchas subculturas. Incluso dentro de una cultura mayor puedes encontrar muchas subculturas. Eh, en nuestro país es un claro ejemplo, ¿no? Incluso podríamos decir que en este curso les aseguro que pueden haber personas que pertenecen a otras subculturas, ¿sí? Diferentes. Y a veces cuando son las subculturas son bastante radicales, suelen haber problemas. Yo he tenido algunos problemas cuando sale alguien por ahí con alguna ideología bastante, no sé, arraigada o no sé si llamarle extremista, pero bueno, como que de esos que no, que cuando escuchan algo que no coincide con ellos, se exaltan y se ponen molestos. Dígame, Marco. Profe, hablando de esto de la diferencia de culturas, también influye bastante lo que es el lenguaje. Por ejemplo, un caso que me pasó justamente ayer en el trabajo. Bueno, yo vengo de Italia, soy nacido de Italia, donde la mayoría de las personas estamos acostumbrados a tutearnos entre nosotros. Ya seas anciano, seas quien seas, te tuteamos en Italia, ¿no? Es así. Ahora, cuando yo llegué acá, me tuve que acostumbrar al usted, tratarlo de manera más cordial, el usted, ¿cómo está? Buenos días, así. Y justamente ayer en el trabajo, yo tengo otra compañera que no es, o sea, es ecuatoriana, pero ha sido criada por padres italianos también. Y ayer tuvimos un problema porque el cliente al que estaba atendiendo se ofendió porque lo estaba tuteando. Mm. Entonces, el cliente llegó hacia la ventanilla a decirle así, ¿usted por qué me tutea? ¿Me conoce o qué? Así. Y dice, mi compañera dice que no es la primera vez que le pasa, llevan como 2 o 3 veces. Y es que ella tampoco se acostumbra a hablarse de usted con las personas, porque estamos tan acostumbrados a utilizar el tú, que se nos es un poco complicado y a veces se nos olvida.
Claro, de ley, sí, sí, el lenguaje, claro, fue un papel muy importante en esto. Incluso es una de las razones que defienden a las personas que promueven el famoso lenguaje de género, que dicen que el sistema patriarcal, machista, no sé cómo, es producto en gran parte del lenguaje. Por eso tienes que cambiar el lenguaje y el lenguaje también va a ayudar a disminuir eso. Sobre lo que tú dices de los títulos, por ejemplo, yo estudié el doctorado en Argentina, y en Argentina, cuando vas a un doctorado, todos son doctores, ¿no? Todos son PhDs, la gente que te da clase, pero me llamaba la atención que ellas se llaman por el nombre y los profesores se presentaban por el nombre y los llamabas por el nombre y hablabas por el nombre y sin embargo vienes acá a la universidad y te vas a topar con gente que el primer día te pone grandote, doctor, PhD, tal, 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 y se molestan que no les digas el título. Se van a encontrar con gente así, se van a encontrar con gente así. O a veces no siquiera son doctores, ¿no? A veces son solamente licenciados, bueno, o sea, no es por menospreciar, sino que no es como que están eh, en el top mind. Por ejemplo, una vez cuando yo era comunicador en el Ministerio de Salud, y yo presenté a una profesora con la cual estábamos haciendo un evento, la presenté como licenciada y en el micrófono dijo, discúlpeme, pero soy magíster. O sea, uf, el nivel cultural, ¿no? Y yo cuando fui a Argentina vi que toda la gente se llamaba por el nombre y todos eran doctores, ¿no? Entonces, chuta, sí, claro, influye mucho, ¿no? Hay gente que no le gusta. Incluso todavía hay profesores que utilizan, creo, el antiguo y los llaman por los apellidos. A ver, Tinoco, a ver, Paladines eso, bueno, todavía hay eso. Sí, todavía hay. Bueno, tenemos el construccionismo social, dice construccionismo social dice que la cultura es una construcción social. O sea, prácticamente es el resultado de la construcción a partir de la comunicación. Y por lo tanto también se puede construir si cambias los modelos de comunicación, ¿no? Esto es lo que defiende la gente que para cambiar una cultura tienes que monopolizar los medios de comunicación o los medios en los cuales se forma la comunicación para ir sembrando una nueva cultura. Teníamos el modelo de Newcomb, que prácticamente planteó que existe el contexto, o sea, X, y que el contexto determina en gran medida la comunicación cuando, no es lo mismo, como les decía el profesor José Luis hablando aquí con ustedes, que el profesor José Luis con una java de cerveza encima a las 3 de la mañana, con los amigos, ¿no? Es otro contexto. Y también cuando X cambia, la relación varía según el modelo de Newcomb, ¿no? Les ponía el ejemplo de los estudiantes que son a veces enamorados todos los 4 años de estudio y de repente se gradúan y a los 3 meses se pelean. Entonces, cuando X cambia, cambia el contexto, ¿no? Luego teníamos los estudios de la escuela de Birmingham. Aquí entrábamos a estudiar 3 escuelas, básicamente vamos a estudiar 3 escuelas de la comunicación que hacen estudios culturales. El uno es la escuela de Birmingham, de Gran Bretaña. De hecho, son los promotores de los estudios culturales. De ahí trabajó el señor Stuart Hall, que es uno de los más famosos. Y básicamente plantearon que el tema, en un primer momento planteaban que la cultura popular denota la hegemonía cultural, o sea, lo que la gente consume mayormente denota como el tipo de cultura que tienen. Y eso nos lleva a la cultura popular, que es la cultura pop de la cual se hablaba, ¿no? Todas esas manifestaciones culturales que se transmiten principalmente a través de los medios, pero no solo a través de los medios de comunicación, sino puede ser también a través de medios alternativos, como los murales, o a través de la comunicación interpersonal. Esos productos que son altamente consumidos, como música, películas, series, libros, cosas así que no encajan necesariamente en la categoría tradicional o clásica o científica, sino que va más a un tema popular, ¿no? Pero recién estaban hablando de Bugs Bunny, eso es claramente una muestra de cultura popular. ¿Sí? Luego teníamos la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, que básicamente lo que dice es que la cultura popular, o sea, esos trabajos que eran en torno a la cultura popular, no es nada más que una creación de las élites para mantener a la gente ignorante y poco pensante, preocupada más en vender el riñón para ir a ver a Bugs Bunny que en los temas que realmente son importantes, según decía la escuela de Frankfurt, ¿no? Y eso es básicamente lo que decimos acá, entonces, lo que vimos la semana anterior, ¿no? Vamos ahora a pasar a esta semana, vamos a avanzar un poquito. Déjenme borrar esto, estas rayitas que hice aquí. Y bueno, estudios culturales parte 2. ¿Quién me ayuda a leer eso, por favor? Yo, profe, yo.
Adelante. Yo, Licen. Cualquiera toma el micrófono ya. A ver, ya, Noemí. Ya. Ya, la presión de grupo y las normas sociales son influencias poderosas en el comportamiento y son excusas clásicas. Andrés Lansley. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién me da una interpretación de esa frase? ¿Qué querrá decir? A ver, Estefanía. Bueno, voy a dar un ejemplo de mi vida. Bueno, aquí en Huaquillas está, creo que también en todo Ecuador, está muy de moda eso de las fajas King, algo así, reloj de arena, algo así. ¿Cómo? ¿Faja skin? ¿Qué es? ¿Para bajar de peso? Ajá, son fajas, reloj de A arena. moldar el cuerpo. Ah, ya. Ya. Entonces, como he visto a muchas personas subir fotos, me han recomendado, me han dicho, cómprate esta faja que ni siquiera. De tanto que me dicen y de la presión que me ejercen a que me la compré. Luego que me la compré, un tiempo la usé y después como que ya no estuvo muy de moda y ya pasé a no usarla. O sea, la compré por la presión del momento. Pero con el tiempo ya cambió esa idea. ¿Funciona o no funciona? Sí funciona, Ah, pero ya. como dicen, la belleza cuesta. Ok, yo tenía una amiga que se ponía unas fajas y se le veía una cintura así atractiva y andaba siempre fajada y un día decía, ay, no me aguanto, dice, es que me comí un bolón y ya me explota la faja. A ver, Anthony. Lo que yo iba a decir era algo básicamente parecido a mi compañera, solo que más o menos iba a dar otro ejemplo. Yo qué sé, digamos, este es un celular verde, creo que está en la pantalla, ¿ya? El forro. Pero si, digamos, entramos a una clase y el 99% de las personas, de los estudiantes, dicen que es rojo y no verde, esa persona a la cual están preguntando y no sabe nada del tema, del contexto, va a decir que es roja. ¿Por qué? Porque todo el mundo está diciendo que es verde, es verde, verde. Ella, a pesar de no saber eso, ella va a ceder porque puede decir, yo qué sé, por algo están diciendo que es roja y no el color que verdaderamente es. Hay experimentos sobre eso. No sé si estaban en el material de estudio de esta semana o el material Sí, anterior. ahí estaba, profe, ahí estaba. Sí, hay experimentos sobre eso. A ver, No Ian. sé. La cosa, esa frase quiere decir que muchas veces una persona se deja llevar y se deja influenciar por lo que dicen los demás. A veces ni siquiera indaga, como pusieron en los ejemplos, pero solamente porque los demás lo dicen, él también dice lo mismo. Ok, Ian, gracias. A ver, Isaí. O sea, otro ejemplo también sería cuando la persona ya tiene tomada alguna decisión sobre qué quiere hacer o sobre algo, y la presión del grupo provoca que tú cambies tu decisión obligatoriamente. Ya. No sé si me deja entender. Sí, yo hace tiempo tuve de tutoría la tesis de una chica que había dejado de estudiar algunos años y estaba retomando para terminar los estudios, ya estaba pues lógicamente mayor, ¿no? Y yo veía que no le gustaba, ¿no? Y ya nos hicimos medio amigos y conversábamos y le pregunté, ¿pero qué querías hacer tú en la vida? Y dice, a mí me gusta ser profesora de niños. ¿Y por qué viniste para acá? Le digo, si en tus tiempos podías entrar a cualquier carrera, ¿no? No había esto del sistema y esas cosas que crearon. Dice, lo que pasa es que mi novio vino para acá y mi comadre vino para acá y mi amiga vino para acá y yo no me quería quedar sola, dice. Y ahora está sola porque nunca ha ejercido el título ni nada por el estilo, ni siquiera le gusta, o sea, está ahí porque ya, pues. A ver, Pacho. Y no solo se dejan influenciar tampoco solo por las palabras, sino también por las acciones, profe. Hay un programa sobre el juego del cerebro, sobre las acciones de las personas que inclusive, o sea, si la fila más grande se supone que va a algo más importante o cree que es algo más importante de lo que uno quiere hacer, obviamente se va a unir a esa misma fila porque es la más larga o por algo de ser. Es como cuando decimos nosotros, ¿a qué restaurante vas? ¿Al que está lleno o al que casi no tiene gente? Cuando a veces el que no tiene gente puede tener una mejor comida, pero como no es publicitado o no es dado a conocer, pues se van al que tiene más gente. Entonces, básicamente también por las acciones, no solo por las palabras.
Es como aquí en el bosque donde yo compro mis encebollados, porque la verdad que me gusta bastante el encebollado. Hay un restaurante que pasa llenito, hay que hacer una colota. Y al lado hay otro que no hay gente, ¿no? Y yo he comido en los dos y no le noto mucho la diferencia, pero la gente prefiere hacer una cola en el sol para que le vendan un encebollado que no le noto en realidad la... Y a veces digo, bueno, y así fuera mejor, Ay, pero vale la pena aguantarte no sé cuánto tiempo haciendo cola para eso. Bueno, ay. a ver, Jonely. Podría ser la moda, el corte de cabello que uno se pone, o también cuando uno es barcelonista o MLCista, o también con el vocabulario popular, brother, Mm, pana, no sé, sí, quizás. claro, claro, sí, puede ser, claro. Yo me acuerdo que en mi juventud y mi adolescencia estaba de moda el corte salserín. Y todo el mundo se hacía el corte salserín, así que yo también me hice el corte salserín. Ah, claro. Y el corte salserín se me acabó cuando mi mamá me llevó de las mechas que me corten el pelo que me arreglen el corte de cabello. Pero todo el mundo tenía el corte salserín, me acuerdo. Así te queda bonito, te queda feo, el corte salserín, el de la raya en medio, así, el pelo que bueno, sigamos. Chévere sus interpretaciones. Básicamente hoy día vamos a ver estas cuestiones que están acá, ¿no? Ya les hablé un poquito de la escuela de Birmingham, me adelanté, ¿no? De aquí, de la escuela de Birmingham, el personaje más destacable es Stuart Hall. Es el que propuso el modelo de codificación, creo que vimos la semana anterior, cuando hablaba que las tres lecturas, ¿no? Cuando alguien da un mensaje, tres lecturas, lectura preferente, lectura negociada y lectura oposicional. Lectura preferente cuando estás de acuerdo con lo que la persona dice, lectura negociada cuando estás de acuerdo en parte con lo que la persona dice, y lectura oposicional cuando estás totalmente en contra, ¿no? Según Stuart Hall, es más fácil una lectura preferente cuando las personas están próximas culturalmente, cuando tus ideas se parecen, cuando tus creencias se parecen, vas a estar más, hay más posibilidades de que haga una lectura preferente, ¿no? Si las creencias culturales son diferentes, mucho más probable es que haya una lectura oposicional en contra, ¿no? Después viene la escuela de Toronto, que es una escuela muy interesante. De aquí se desprende uno de los personajes más famosos de la comunicación, que es Marshall McLuhan. No sé si revisaron en los materiales, Marshall McLuhan es considerado como el profeta del Internet, porque él dijo hace muchos años, cuando todavía no había ni el Internet no estaba ni en proceso todavía, o bueno, no había ni la idea de Internet, él dijo que los nuevos medios iban a ser una telaraña mundial en el cual iban a ser más personalizados, individualizados, iban a estar en cada quien, iban a tener acceso a una diversidad de contenidos y todos iban a estar interconectados. Se parece mucho a lo que es el Internet, ¿no? Y él dijo algunas cosas bastante interesantes. Una de las frases más famosas de él es el medio es el mensaje, en la cual prácticamente lo que estaba tratando de decir o se lo interpreta como que cada medio tiene sus características y no es tanto el mensaje, sino las características del medio. Por ejemplo, el clásico ejemplo que se utiliza para explicar eso es una película. Es muy diferente, es la misma película, el mismo mensaje, pero es diferente verla en el cine, especialmente si te vas a una sala de esas 3D, a verla en tu casa, ¿no? En la película pirateada de dólar o bajada de internet. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es que puedo ver la misma película por $1 acá en mi casa con la tranquilidad de pausar, adelantarla? Si me da ganas de ir al baño, la pauso, voy, me hago un canguil ahí, mucho más barato, pero no, prefiero irme al cine a comprar el canguil más caro del mundo, el combo más caro del mundo, hacer la cola, todo ese tema, ¿no? El tema radica en la experiencia, ¿no? No es lo mismo la experiencia de ver la película en la casa que verla en el cine. Aparte que el cine se ha vuelto, bueno, siempre ha sido un tema bastante social, ¿no? Uno va al cine no muchas veces tanto por ver la película, sino también por generar interacciones sociales. Por ejemplo, cuando los chicos o las chicas jóvenes están en su proceso de conocer a otra persona, y no sé, que les gusta, vamos al cine, dice, como lo tradicional de la experiencia, ¿no? Y ahí te dice, pero ¿para qué quieres ir al cine si tú no quieres ir a ver la película? Pero bueno, la cosa es que vas al cine, ¿no? Los que se ríen entienden, ¿no? Entonces, luego tenemos la teoría de la incertidumbre, que básicamente dice que las personas vivimos en una constante incertidumbre en nuestra vida y que la comunicación nos ayuda a reducir esa incertidumbre. Por ejemplo, cuando ustedes, el primer día que van a clase, bueno, quizás ahorita en internet no se sienta mucho, pero en presencial sí se siente bastante. El primer día que uno va a la universidad, llegas a un lugar donde no conoces a la gente, no conoces a los profesores, no conoces el sistema, no conoces muchas cosas, eso le genera incertidumbre a las personas, el no saber qué va a pasar, ¿no? ¿Y cómo reduce la incertidumbre? Gracias a la comunicación. Prácticamente define tres estrategias.
estrategia activa, estrategia pasiva y estrategia interactiva. Estrategia activa dice que es cuando uno ve, observa, ¿no? Entonces yo voy ahí, veo cómo son mis compañeros, veo cómo se portan, estoy calladito observando, veo cómo el profesor toma apunte lo que dice. Es una estrategia activa, estoy atento, ¿no? Estoy atento a las interacciones. Estrategia pasiva es simplemente limitarte a seguir la corriente de lo que están haciendo los demás. Y estrategia interactiva es cuando juegas un papel activo y no solamente observas, no solamente tomas apuntes, sino que también preguntas, interactúas, conversas, tratas de hacer amistades, tratas de entender más a fondo, ¿no? Pero bueno, básicamente dice que las personas vivimos en constante incertidumbre. Cuando vas a hacer un trámite en un lugar donde no has estado, cuando vas a una ciudad donde no has estado, cuando conoces a una persona nueva que no sabes quién es, la incertidumbre probablemente más grande cuando ves a alguien que te gusta ahí, y nunca la has visto en la vida, pero sientes una atracción. Eso es una incertidumbre más grande, no sabes cómo es, cómo va a reaccionar, cosas así. Después tenemos la comunicación y los grupos culturales. Básicamente aquí lo que dice es que la comunicación juega un papel muy importante en la formación de los grupos culturales. Algo estábamos hablando de esto, por ejemplo, dijeron el lenguaje. Claro, el lenguaje forma parte. La gente que pertenece a un grupo cultural habla de una forma determinada. Puedes conocer a las personas a qué grupo cultural pertenece con base en su lenguaje, ¿no? Si viene acá un profesor y les dice, les niñes, ya sabes por dónde viene, ¿no? Ya sabes por dónde viene. Si viene uno y te habla chabacano, medio, no sé, como decimos acá, medio batracio, ya sabes por dónde viene. O sea, uno puede conocer a las personas por el lenguaje y también por la ropa que usan, ¿no? Por las expresiones que utilizan. Después viene un tema que me encanta, que es el de la presión grupal, y que es el cual estaban hablando, ¿no? Aquí lo que dice es que las personas tendemos a ceder a la presión grupal, y esto se basa en la idea de que que los humanos somos animales sociales, que en nuestro instinto de supervivencia necesitamos pertenecer a un grupo, porque nuestros antepasados vieron la necesidad de que en grupo tenían más posibilidades de sobrevivir que solos, ¿no? Y eso se hereda hasta el día de hoy. Y quizás ya no nos va a comer el mamut, pero bueno, si nos sentimos aislados socialmente, nos sentimos un poco más indefensos ante los temas de la vida, ¿no? Por ejemplo, cuando uno se va a un lugar que no conoce, generalmente a veces trata de irse acompañado. Cuando uno va a hacer un viaje, trata de irse acompañado, cosas así. Y lo que dice que entonces que las personas estamos propensas a cambiar nuestras opiniones con respecto a la presión grupal. Cuando el grupo al cual uno pertenece está en contra o tiene una visión diferente de nosotros, esa presión grupal podría llevarnos a hacer un cambio. No siempre, ¿no? Pero en muchos casos sí se da. Ahí tenían el famoso experimento de Hash, que es el que ustedes vieron, que ustedes leyeron, de la persona que la ponen en una sala y le muestran 5 líneas o 5 esferos, a veces deben ser con esferos, todos del mismo tamaño, ¿no? Pero le comienzan a preguntar a la gente que si son del mismo tamaño, y él al principio dice que sí, y después todos los demás comienzan a decir que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no. Y al final se dieron cuenta que cada vez que hacen este experimento, más del 80% de las personas terminan cambiando de opinión. Bueno, puede ser que sí, el de acá está más pequeño, dice, bueno, como el de acá está como un poco más grande. No, no están diferentes, son iguales. Lo que pasa es que la presión grupal te hace dudar, ¿no? ¿A poco no les ha pasado que ustedes sabían la respuesta de un examen y de repente escuchaste a los demás que decían, no, es la B, es la B, es la B? Tú tenías la A, pero es la B, es la B, es la B, y terminaste marcando la B y la B no era. Eso suele pasar bastante, porque ves que los demás están equivocados, ¿no? Pero la presión te incide. Cuando el inteligente, profe, cuando el inteligente dice la pregunta equivocada. Eso pasa bastante, sí. No, Cuando pero uno duda porque él es el inteligente, pues. claro, sí, sí, sí. Sí, sí, a mí un examen me pasó que yo me senté al lado, era un examen de tecnologías, y yo me senté al lado de una persona que venía de la rama de tecnologías. Y yo tenía mis respuestas en el examen y de repente le alcancé a ver que tenía una respuesta totalmente diferente a las mías. Y comencé a dudar. Si él es de la rama de tecnología, si él sabe de computadores, sabe de cosas, la de saber, ¿no? Y por ahí le cambié unas 3, creo, ya no le avancé a cambiar más. Y cuando vino la calificación, yo saqué nota más alta que él. O sea, mis respuestas eran, más vale las que le copié a él, estaban mal. Entonces es cuando uno, cuando uno duda, ¿no? Y aquí viene la teoría de la espiral del silencio, que es una de mis teorías favoritas, y es en la cual nos vamos a centrar hoy, que dice que la opinión pública es una especie de castigador social. Es decir, las personas tendemos a callarnos, a limitar nuestras opiniones o a veces hasta cambiar de opiniones cuando la opinión pública está en contra de nosotros. Cuando la opinión pública está en contra de nosotros. Es decir, las personas tienden a no expresar
sus puntos de vista cuando tu punto de vista está en oposición a lo que la mayoría piensa, ¿no? Y esta es una teoría bastante a nivel de grupo como a nivel mediático. Y las personas que saben esto, los políticos que saben esto, lo utilizan. Por ejemplo, hace un tiempo era imposible hablar mal de un determinado político porque en las redes sociales te daban duro. Te daban duro, te daban duro. Y el tema de darte duro a veces de cuentas que no son reales, a veces de cuentas que no son. ¿Cuál es el tema? Simplemente que te calles. Simplemente que te calles, hacerte callar, y como tú te callas, se calla el otro, se calla el otro, se calla el otro, y la opinión mayoritaria se consolida, en teoría, como la opinión mayoritaria, que a veces no es mayoritaria, pero lo están fingiendo como que es mayoritaria. Eso en un contexto más o menos de libertad democrática, entre comillas, como la que tenemos nosotros. En un contexto más radical, como el que les voy a presentar hoy día, se aplica por medio de la fuerza. Es decir, hay países, como les voy a mostrar hoy día un ejemplo, un documental, donde si tú estás en contra del gobierno, te mandan grupos de choque a tu casa, que te tiren huevos, a que te insulten a tu familia, que te estén toda la noche gritando, poniéndote música, incluso hasta golpeándote, golpeándote. La idea es simplemente hacerte callar. ¿Por qué? Porque cuando se calla el uno, se calla el otro, se calla el otro, se calla el otro, la opinión que se puede difundir libremente es la opinión hegemónica, o sea, la que domina, la que mata. Y eso es básicamente lo que buscan. La espiral del silencio plantea esto, que las personas tienden a callarse cuando su opinión está en contra de lo que piensa la mayoría. Y que muchas veces es simplemente por la presión social y otras veces ya en situaciones extremas es por peligro de vida, ¿no? Eso ya es otra situación extrema, porque no puedes decir algo porque hasta ahí llegas. Y que hay personas a las cuales le llama núcleo duro, que son las personas que son con las que se resisten a cambiar de opinión, así tu opinión esté en contra de todos los demás. Esas personas que se consideran núcleo duro son las que, si se mantienen y se logran extender, terminan rompiendo esto que llaman la espiral. ¿Por qué le llaman espiral? Porque arriba está la opinión mayoritaria, que son la mayoría, y abajo está la minoría. La idea es que se caigan unas espirales, pues no, arriba está más ancho, abajo está más chiquito. Y básicamente que se callen. Eso lo vamos a estudiar a fondo el día de hoy. No sé si alguna pregunta, chicos, por ahí. ¿No? Yo hice un video sobre la espiral del silencio en mi canal y es uno de los más vistos, de los que más comentarios ha recibido. Es un tema bastante chévere. Bueno. Entonces, chicos, nos vamos a organizar para la actividad del día de hoy. La actividad del día de hoy se va a centrar en la espiral del silencio. Generalmente en estas últimas clases he tomado solamente una teoría que es como la más importante, que considero que es como la que le deberíamos brindarle más énfasis, porque es como la que deberíamos sabernos de memoria, por decirle así, porque son las más comunes, ¿no? Entonces, es como la que tendríamos que brindarle más énfasis, son como las más importantes. Entonces voy a abrir acá, vamos a irnos acá, a donde dice trabajo intraclase. Esa diapositiva que les presenté es esta de aquí, ¿no? La que está acá arriba. Presentación de diapositivas. Vamos a vernos acá, trabajo intraclase. Y aquí van a encontrar este documento de acá. Lo voy a abrir. Lo voy a abrir. De acá. La actividad de hoy se va a centrar en la teoría de la espiral del silencio. Y las indicaciones son las siguientes. Déjenme hacer un poquito más grande. ¿Sí ven el documento de Word, verdad? ¿Sí se ve? Ya. Mire el video de contexto. Básicamente es un video que muestra cómo utilizan unos gobiernos los grupos de choque cultural para callar a la gente que no esté alineada con los pensamientos del gobierno, ¿no? Esto, como les digo, en contextos un poco no tan extremos como el ecuatoriano, se hace mediante el discurso mediático, las redes sociales, cosas así. La cosa es callarte, es humillarte, es hacerte que te calles, ¿no? Por medio de la presión social. En los gobiernos más extremistas se hace directamente, con fuerzas de choque o grupos de choque o comités defensores, les suelen llamar. Básicamente utilizan esos grupos para que cualquiera que esté en contra, tratar de que se calle, los mandan a las casas, a que te insulten, a que te tiren huevos, a que te hagan cosas. Luego, vamos a ver ese video.
ese documental es un poquito largo, no tienen que verlo todo, pueden ver unos 20, 25 minutos, para más o menos hasta que se entienda, ¿no? Ustedes consideran hasta dónde lo ven. Luego van a revisar los postulados de la teoría de la espiral del silencio, que les puse en los materiales de estudio, qué dice la teoría de la espiral del silencio. Tienen que extraer ahí las ideas que les parezcan importantes de la teoría de la espiral del silencio, como les digo, es una de las más importantes. Luego van a identificar 5 ideas o acontecimientos o sucesos presentados en el documental que les llamen la atención. 5 cosas que ustedes vean en este documental que les llamen la atención. Lo van a poner acá. Puede ser un hecho, puede ser un extracto de una entrevista, puede ser cualquier cosa que ustedes vean en el documental que les llame la atención. 5 cosas. Y luego van a buscar 5 ideas de la teoría de la espiral del silencio que sirvan para explicar las cosas que ustedes seleccionaron acá. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Si ustedes en el documental vieron que hay una persona que pese a que todos los demás le dan duro, le tiraron huevos, le insultan, hasta le pegaron, y él sigue saliendo en cámara diciendo que eso no está bien, bueno, eso puede ser un núcleo duro que les acabo de explicar. Esta es una persona que pertenece al núcleo duro. Entonces ustedes pueden utilizar ese concepto de núcleo duro de la espiral del silencio para explicar lo que esa persona está haciendo. Lo que esa persona está haciendo. Para hacer este análisis van a utilizar un cuadrito que ya les voy a mostrar, que está en la siguiente página. Y al final les voy a pedir que realicen una conclusión. ¿Qué pudieron aprender de hacer este ejercicio que esté relacionado con la materia y que se pudo aprender del contexto sociomediático, sociopolítico o mediático? Principalmente mediático podría ser, porque nosotros somos más de comunicación que políticos. Pero bueno, para esta respuesta no les he puesto ningún tipo de extensión. Ustedes verán un párrafo, 2 párrafos, lo que ustedes consideren que deban poner. Este trabajo, como saben, se sube de forma individual porque es su evidencia del trabajo en clase y también el registro de asistencia del día de hoy. Este es el cuadrito de análisis que van a utilizar. Aquí van a anotar una idea o suceso del documental, por ejemplo, la que les dije, por ejemplo, me estoy inventando, ¿no? La persona que pese a que la han golpeado y todo sigue expresándose. ¿Cuál es la idea de esperar el silencio que se puede utilizar? Bueno, yo les dije el núcleo duro, porque el concepto de núcleo duro como son esas, las personas que se resisten a cambiar de opinión, así toda la opinión pública está en su contra. Y luego pues van aquí a brindar una pequeña explicación de la relación entre esta y esta de acá. Bueno, y sí, aquí tienen el 5, le estoy pidiendo 5, y aquí pues ponen su conclusión sobre lo que aprendieron haciendo este ejercicio con respecto a la asignatura, y aquí su conclusión de lo que aprendieron con respecto al contexto político o mediático al hacer este ejercicio. Dígame, Estefanía. En la parte que hay que poner de la espiral, por ejemplo, se puede poner, como dijo en el ejemplo de usted, núcleo duro, y al lado se pone por qué lo estoy relacionando con la idea del documental. Sí, claro, así, exactamente. Dígame, Yoneli. Sobre el ejemplo de la presión social, se puede poner como ejemplo a una persona, por ejemplo, que consiguió romper ese esquema, por ejemplo, como los religiosos que en su momento cuando empezaron, digamos, así. Bueno, tiene que salir la idea del documental, o sea, algo que vean en el documental, porque vamos a centrar el análisis en el documental. No sé si ahí habría un caso de eso, creo que no hay un caso de ese tema. Tienen que ver el documental, no tienen que verlo todo, como les digo, vean lo que ustedes consideren necesario, 15 minutos, 20 minutos, 30. Si les gusta, vean más, si les da el tiempo. Y ahí sacan las ideas de aquí. Y con base en eso hacen el análisis. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Hasta qué hora se entrega ese trabajo? Ya. Esto, yo les voy ahorita a dividir en salas para que se conozcan con quién tienen que trabajar, para que no sean los mismos grupos de siempre. Y a partir de eso van a tener más o menos como 1h15, 1h20 minutos para desarrollar el trabajo. Y nosotros nos veríamos acá más o menos a las 10 a las 12 nos vamos a ver. 10 a las 12 para hacer la socialización del trabajo y después de eso pasamos a explicar la exposición de la siguiente semana, a organizarla prácticamente, porque vamos a organizar los grupos y los calendarios de exposiciones. ¿Sí? Entonces verán. No son los mismos grupos, profe. No, porque están trabajando los mismos. Las últimas 2 semanas hemos hecho los mismos grupos. No es muy saludable eso. Vamos a preparar acá. Vamos a hacer
Vamos a hacer 4 grupos nomás el día de hoy, porque no hay muchos. Vamos a hacer 4 grupos y... Somos 25. Ah, no, bueno, hagamos 5 para que sean 5. 5 grupos. Y los voy a enviar a salas un rato para que se conozcan, para que se hagan amigos y solamente para que vean con quién les toca trabajar, ¿no? Solamente para que vean con quién les toca trabajar y de ahí vuelven acá.